Buenas noches, hermanos. Esperando en el Señor que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ha sido la costumbre, creo que desde septiembre, si no me equivoco, vamos a continuar con lo que son los estudios de doctrina que estamos haciendo los jueves. Hoy vamos a estar cubriendo el tema de escatología. Es otra de esos términos, ¿verdad? Interesantes. El término como tal no aparece en la Biblia, pero sí la Biblia nos desboza, ¿verdad? Toda una doctrina que tiene que ver con escatología. Vamos a ir viendo, conforme avancemos con el estudio, exactamente qué significa escatología, a qué nos referimos con eso, qué es lo que la Biblia nos dice sobre la escatología y también cómo eso aplica para nosotros como creyentes. Una cosa que quiero mencionar es que hoy vamos a ver la primera parte, que es una introducción sobre la escatología, puntos importantes a tomar en cuenta, y también claramente la serie se llama Lo que creemos. Entonces vamos a ver lo que creemos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, sobre ciertos puntos esenciales, importantes de la escatología, que nos van a servir para en enero, el 9 de enero, si no me equivoco, retomar el tema y de esa manera entonces continuar con la segunda parte. En el intermedio, don José va a estar compartiendo también temas de actualización profética. Entonces va muy de la mano lo que es la escatología con los temas que se van a cubrir en estos próximos jueves que nos corresponden. Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a arrancar con este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14. Dice así, Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso, eres bueno, Señor, eres santo, perfecto, todopoderoso. Sin ti, Señor Dios, no seríamos nada, no seríamos nadie. Te agradecemos, Padre Santo, porque tuviste misericordia de nosotros al proveer el camino hacia ti, que es a través de Cristo. Tu palabra nos enseña que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y te damos gracias por eso, Señor Dios, porque descansamos en la obra redentora de Cristo. Y es en función de esa obra redentora, Señor Dios, lo que Él hizo en la cruz en favor de todos aquellos que creen en Él, que hoy, Señor Dios, podemos descansar también en las promesas que tú tienes para tu iglesia, Señor. Guíanos en este estudio, Padre Santo, que sean tus palabras, que sea lo que tú tienes para nosotros, Señor. Soy simplemente un instrumento tuyo, Padre, y ruego que transmitas tu mensaje, Señor Dios, y que puedas utilizarme como vocero, Señor Dios, de tu palabra en esta noche, Padre Santo. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes también para estar enfocados en lo que venimos a hacer, que es estudiar tu palabra, comunión con los hermanos y adorar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Pedro inicia hablando sobre la esperanza que tenemos, eventos que van a suceder a futuro, y nos relata también del juicio que va a caer sobre la tierra, en donde todo lo que será corrompido será deshecho, ¿verdad? Y me gusta mucho porque el pasaje de Pedro termina con una invitación, sabiendo todo lo que va a acontecer con la tierra, con los elementos, con la creación, sabiendo el fin de aquellos que niegan a Cristo, que son desobedientes al llamado del Señor de salvación. Sabiendo todo eso, nos invita a nosotros a vivir en santidad, aguardando la venida de Cristo. El creyente tiene que tener claro que la razón por la cual está aquí en la tierra no es para hacer su voluntad, no es para vivir como uno quiere, sino es aguardar la venida del Señor y que nos encuentre a nosotros haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y en función de eso, entonces, es que la Biblia nos da varias advertencias, varias señales, nos ayuda a comprender cuál va a ser el fin de los eventos, para que así nosotros entonces estemos preparados y, como dice la Escritura, velando y orando. Hechos 1:8 es un pasaje bastante conocido. Esto ya es, Cristo había resucitado, estuvo con los discípulos durante varios días, explicándoles, enseñándoles sobre lo que iba a acontecer ahora que Él iba a ascender. Y en el versículo 8 nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ojo lo que dice el 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Yo me imagino ese evento, ¿verdad? Los discípulos ahí viéndose arriba, ya Jesús no estaba, ya se había ido en las nubes, y ellos permanecían aún viendo hacia arriba, sabiendo que el Señor los había mandado a permanecer cuando llegara la promesa del Espíritu Santo, a hacer una obra a la cual Él los llamó. Pero estando en eso, viendo hacia arriba, nos dice que se aparecen dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cómo cierra el versículo? Así vendrá como le habéis visto ir. Y así como ellos lo vieron partir, de esa misma manera podemos estar seguros que su promesa se va a cumplir, en que Él un día va a regresar. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero lo que sí nos garantiza la palabra es que Él va a regresar. Cuando nosotros entendemos que este tiempo que estamos aquí en la tierra es pasajero y que es simplemente una preparación para la eternidad, de una u otro lado, ya sea preparación para pasar la eternidad con el Señor o preparación para pasar la eternidad en el infierno, lo que sí tenemos que tener claro es que la Biblia claramente nos detalla cómo va a suceder el fin de los tiempos. Y lo hace, como lo ha hecho desde Génesis en adelante, para generar advertencia, para generar alerta, pero también para dar esperanza, para dar anhelo a aquellos que creen en Cristo. Entonces, cuando hablamos de escatología, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, a esa esperanza de su regreso por sus escogidos, al estudio, al análisis, el escudriño de las cosas o los eventos de los últimos tiempos. Eso es lo que significa, de hecho, escatología. Escatología significa estudio de las últimas cosas. Y trata de la consumación de todas las cosas, tanto las que se relacionan con los individuos, como también las que tienen que ver con el mundo, con la creación y demás. Es importante resaltar
que hay una diferencia marcada entre profecía y escatología. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de un discurso que proviene de o emana de una inspiración divina del Señor que es dada a una persona para ya sea declarar propósitos de Dios, para reprender, para amonestar o también para consolar a los afligidos. Entonces, profecía es Dios hablando a través de una persona, dando un mensaje de anhelo, de esperanza, de castigo, de aviso. Es profecía. Pero cuando hablamos de escatología, escatología es como una rama de la profecía. Cuando hablamos de escatología, es un mensaje de Dios, es Dios hablando, pero ahora sobre unos eventos específicos. De la misma manera, cuando hablamos de profecía mesiánica, es profecía, pero de una rama específica que tiene que ver con el Mesías. Entonces, escatología es profecía, sigue siendo palabra de Dios, pero acotada, circunscrita a lo que tiene que ver con los eventos de las últimas cosas. La fuente sigue viniendo de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, escatología es lo que hace, no sé, lo que hizo Nostradamus, por ejemplo, pero no es lo mismo. Escatología podría ser las personas que leen las cartas del tarot, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque primero, la fuente por la cual nosotros obtenemos la doctrina parte de su palabra, de lo que Él nos dejó a nosotros. Y lo otro también es que nosotros, a través del estudio de la palabra, a través de esa validación de lo que la Biblia nos ha enseñado y que vez tras vez se sigue cumpliendo, nosotros podemos descansar fielmente en lo que ella nos dice. No así en aquellas personas que aducen predecir el futuro. Dios no aduce predecir el futuro. Ya Él lo vio, ya Él sabe lo que va a suceder. La palabra del Señor nos enseña que para Él es lo mismo ayer como hoy, es a tiempo, fuera de tiempo, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la profecía a futuro o los eventos futuros, para Dios no hay sorpresa. No es que Él espera que algo suceda y entonces voy a ver cómo hago para encauzar las cosas para que eso se dé. Él lo declara porque Él sabe que así va a suceder. Entonces no hay ninguna sorpresa, no hay nada de a ver si es que de verdad sucede así o no, sino que la palabra nos enseña que tal como Dios lo ha dicho, lo podemos ver desde Génesis, así se va a cumplir letra por letra. ¿Cuál es la relevancia de la escatología? 2 Timoteo 3:16, un pasaje bastante conocido, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos dice que toda la escritura, y eso involucra Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Toda ella es inspiración de Dios. Y es inspirada por Él para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos. De tal manera que nosotros podamos llegar a ser esos hombres, mujeres maduros para la obra a la cual Él nos ha llamado. Entonces, claramente, si eso involucra que toda la escritura es inspirada por Dios, la escatología es inspirada por Dios también. Eso quiere decir que es relevante, es importante para nosotros estudiar sobre los eventos del fin. Teólogos afirman que 2/3 partes del Nuevo Testamento son directa o indirectamente escatología. No es un número despreciable, ¿verdad? 2/3 partes de todo lo que compone el Nuevo Testamento es escatológico. Por otro lado, también apuntan que entre el 25 y 30% de toda la Biblia es escatológica. Estamos hablando de números significantes de todo lo que compone la Biblia que el Señor nos dio. Por alguna razón, Él se dio a la tarea de dejarnos
esbozado en su palabra eventos futuros, la descripción y el detalle de eventos futuros. La segunda venida de Cristo se menciona en todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando Gálatas, Filemón y segunda y tercera de Juan. En todos los demás, usted puede leer vez tras vez, se menciona alertas con la venida de Cristo. Alertas, preparados con la venida de Cristo. Eso habla entonces de la relevancia que Dios le da a conocer los eventos futuros. Y esto implica que no es poca cosa, no es perder tiempo estudiar sobre escatología. Y lo digo por lo siguiente. Hay muchas personas, lamentablemente, incluso creyentes, que piensan que estudiar escatología no sirve para nada. Algunos piensan que los eventos futuros son cosas que generan desesperación, que generan mucha preocupación. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasaba, yo de pequeño, cuando me decían vamos a leer Apocalipsis, uno hasta que se le erizaba la piel y le daba como taquicardia, ¿verdad? El corazón empezaba a latir, porque uno decía, uy, pero es que todo lo que va a pasar ahí es sumamente turbio, es sumamente difícil de comprender, y los caballos y los jinetes y esto y lo otro, ¿verdad? Y uno se llenaba de todo eso, y entonces hay mucha gente que dice, no, es que eso me genera demasiada desesperación, entonces mejor ni siquiera lo estudiamos. Hay iglesias que no estudian el libro de Apocalipsis porque simple y sencillamente no quieren tal vez enojar o incomodar a la gente de su congregación. Por otro lado, hay algunos que creen que no son relevantes para la vida actual y las situaciones que enfrenta el creyente. Hay gente que cree, de nada me va a servir para resolver el problema que tengo hoy, estudiar escatología. Entonces, ¿para qué? No vale la pena meterse en temas escatológicos porque para resolverme la situación, el pecado que tengo ahorita, no me sirve de nada. Y entonces hacen caso omiso a la escatología. Curiosamente hay gente que también hace caso omiso al relato de la creación, porque no me genera ningún valor saber sobre eso. Pero si quitamos lo primero que el Señor nos menciona en su palabra y quitamos lo último que nos menciona en su palabra, ¿con qué nos vamos a quedar entonces? ¿Dónde va a estar nuestro fundamento? Si no tenemos una fe basada en que Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto Él es dueño, amo y juez de todo porque todo le pertenece, ¿dónde está entonces el hecho de tengo que vivir de una manera que le honre a Él porque sé lo que viene a futuro? Y hay mucha gente entonces que el día a día lo vive así como caiga porque no tiene nada que lo ancle a Dios Todopoderoso de juez, ni nada tampoco a lo que es esperar a futuro. Por otro lado, no creen que las cosas van a pasar, entonces se enfocan en lo tangible y presente. Hay personas que creen que los eventos que se mencionan en Apocalipsis, en Mateo 24 y 25, en 1 Tesalonicenses, que quizás no, son cosas que no van a suceder. Así como lo dice la Biblia, no va a pasar. Entonces, tranquilos, ¿para qué estudiarlos si al final de cuentas todo eso es fábula, todo eso es alegoría o todo eso son dichos que creían los de antes, pero que ahora ya no son relevantes? Entonces lo que hacen es hacer caso omiso de eso que dice la palabra, a pesar de que entendemos a través de 2 de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y luego hay muchas posiciones distintas que causan conflicto. Entonces, como el mundo cristiano no se puede poner de acuerdo, entonces ¿para qué estudiarlo? Si al final ni entre ellos se ponen de acuerdo, ¿para qué nosotros vamos a gastar el tiempo? Si entre los teólogos que se supone que deberían de ser estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo en cómo va a suceder todo lo de los últimos tiempos, entonces ¿para qué vamos a estudiarlo nosotros, simples personas que nos sentamos en la banca a escuchar los estudios o los mensajes? Y ese es lamentablemente el pensamiento de muchas personas, y no estoy hablando de personas fuera de la iglesia, sino de personas dentro de la iglesia, donde a las cosas que tienen que ver con eventos futuros no les prestan atención, no les presta relevancia. Eso no es para mí,
me genera mucho desánimo, me inquieta mucho, entonces mejor no lo estudio, cuando para el creyente debería generarnos más bien esperanza, anhelo y expectativa de lo que va a acontecer. Algunos pasajes que refutan estos argumentos. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pablo, hablándole a la iglesia en Tesalónica, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Tiene usted esperanza? Entonces, más bien, anhele conocer lo que va a suceder para que de esa manera entonces su esperanza crezca. Si todo lo que nosotros esperamos está aquí en la tierra, entonces ya lo recibimos y listo. Pero nos aguarda una morada celestial, nos aguarda una transformación de este cuerpo de carne pecaminoso en un cuerpo glorificado. Hay mucho que anhelar. Y entonces Pablo le dice: no quiero que sean ignorantes acerca de los que duermen, para que anden tristes, sino más bien tengan esperanza. Y de ahí en adelante les empieza a contar eventos de los últimos tiempos. Entonces, curiosamente, hay gente que piensa que no, más bien me genera desánimo, me inquieta. Pablo dice: no, esto es lo que a ustedes les va a ayudar a tener esa expectativa clara de qué es lo que va a suceder, para que entonces tengan esperanza en esos eventos futuros. Ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 9, dice: porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Imagínense aquellas personas que estaban pensando: uy, pero es que se han muerto tantos y Cristo no ha venido todavía. ¿Será que ya hasta ahí llegó todo? Y Pablo les dice: hey, no sean ignorantes sobre aquellos que durmieron. Esto es lo que va a suceder. Y luego les dice: entonces, estén tranquilos, confiados, porque ya sea que estén muertos o que estén vivos, vamos a estar con el Señor. Pero eso se comprende cuando estudiamos la escatología, qué es lo que va a acontecer, por qué va a acontecer, y eso nos genera a nosotros esa esperanza, esa ancla para aguardar la venida de Cristo. Versículo 10 nos dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ¿cómo cierra? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean la esperanza que les da Pablo a los de Tesalónica. Anímense con esas palabras, que Cristo va a regresar por nosotros y que un día vamos a estar con Él. Entonces, los que murieron en Cristo tienen esperanza. Entonces, no es poca cosa estudiar escatología, porque nos dice qué va a pasar con cada uno de los grupos poblacionales que nos menciona la Biblia. Ahí mismo, también en 1 Timoteo, capítulo 5, nos dice el versículo 1, perdón, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El versículo que leímos en capítulo 4 también hablaba de: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y a qué voy con esto? La Biblia nos exhorta a no ser ignorantes acerca de los eventos futuros. Es un llamado que hace el Señor. El Señor nos manda a nosotros que, así como tenemos que conocer sobre la creación, así como tenemos que conocer sobre la salvación, tenemos también que conocer sobre los eventos futuros. Y nos manda a saber, a conocer. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien a tratar de decirnos algo que no concuerda con lo que nos dice la palabra del Señor, podamos claramente saber qué es lo que nos está diciendo que no va de acuerdo. La Biblia nos enseña que tenemos nosotros que poder trazar apropiadamente la palabra para saber entonces qué es lo que creemos.
Pero si no somos diligentes en estudiarla, en conocerla, en indagarla, ¿de qué manera entonces podemos defendernos de personas que quizás lo que quieran es torcer la escritura para llamar a gente así en lugar de llevarlas a Cristo? Y hay gente que lo hace, hay gente que lo ha hecho durante la historia. Yo no sé si se acuerdan de Jim Jones, torció la escritura, torció lo que iba a suceder en los eventos del fin y se llevó cientos, cuidado y no miles de personas, envenenándolas, diciéndoles, ya va a venir Cristo por esto y esto y esto y esto, y la gente lo siguió. Cuando uno estudia la palabra y tiene fundamento bíblico, el Señor nos da el conocimiento, la sabiduría para poder identificar esos falsos maestros. Pero para poder identificarlos, tenemos que invertir tiempo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso aquellos pasajes que creemos que no son de tanto valor, toda la palabra es útil. Entonces, invertir tiempo en Apocalipsis, invertir tiempo en Mateo 24, 25, invertir tiempo en Ezequiel, es útil porque nos da a nosotros también fundamento para poder conocer lo que la Biblia nos dice, qué es lo que el Señor quiere que sepamos y cómo poder refutar a aquellos que contradicen lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4, 17 nos dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, lo que está aquí, lo terrenal, lo que podemos ver, la cotidianidad, el día a día, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, aquello que tenemos que esperar, lo que anhelamos, lo futuro, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La escatología, el conocer sobre los eventos futuros, provee gozo en medio de la aflicción. Estamos atribulados, estamos pasando por momentos difíciles. Imagínense ustedes los cristianos en los primeros años de la iglesia que fueron perseguidos por los romanos, por los judíos. Imagínense si ellos no tuvieran esa esperanza de lo que les iba a acontecer en el futuro. Muchos de ellos dirían, no, es que no vale la pena. El sufrimiento actual que estamos pasando no vale la pena. Pero como tengo esperanza en Cristo, como sé que esta aflicción es pasajera y me aguarda una morada celestial, como sé que el Señor va a regresar, como sé que Él es juez justo y va entonces a juzgar la maldad de este mundo, entonces voy a ser paciente, voy a ser fiel y voy a seguir firme en lo que he creído. Esa es la esperanza que Pablo quería que los de Corinto tuvieran, los de Tesalónica, nosotros también. Que no miremos las aflicciones presentes que enfrentamos, sino que nuestra mirada esté puesta en lo eterno. Que nuestra esperanza, nuestro anhelo, la razón por la cual vivimos esté puesta en lo eterno. Y para lograr eso, entonces necesitamos conocer lo eterno. Y el Señor nos detalla en su palabra qué es. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 2 al 3. Nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La escatología, el estar consciente, el conocer los eventos a futuro, también nos ayuda a mantener la mirada puesta en vivir en santidad, porque aguardamos reunirnos con el Señor. De nuevo, si todo lo que tenemos que esperar es lo que está aquí en la tierra y listo, entonces vivamos como queramos. Al final de cuentas, no va a afectar en nada
el que yo viva en santidad o no. Pero como hay algo más a que anhelar, como hay una esperanza futura, entonces la palabra del Señor nos dice, el que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo. El Señor nos manda que si usted tiene la esperanza de una eternidad con el Señor, entonces prepárese para llegar a presentarse de manera apropiada a esa eternidad. Entonces el estilo de vida del creyente, desde el momento en que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, desde ahí en adelante, tiene que marcar diferencia. ¿Por qué? Porque esto es pasajero, porque lo que me aguarda es lo eterno. Por lo tanto, mi estilo de vida tiene que coincidir hacia donde yo voy a ir. Y ese es el llamado que nos hace la Escritura. Pedro nos dice lo siguiente también, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como todo lo que está aquí en la tierra no vale nada, todo va a ser deshecho al final de cuentas, entonces ¿cómo no vamos a vivir de una manera santa? Jóvenes, quizás uno dice, tengo mucho por delante, tengo mucho trayecto todavía. No sabemos el momento en el cual el Señor va a venir. Por lo tanto, hoy es el día en el cual debemos vivir una vida que le honre a Él. Y si nos da 20 años más, que en esos 20 años más vivamos de una manera que le honre a Él, porque estamos aguardando su venida. Que el Señor nos encuentre a nosotros haciendo lo que le agrada a Él, en lugar de que nos encuentre haciendo lo que a Él lo deshonra. Que cuando el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, nos llame y nos transforme, que nos haya encontrado nosotros cumpliendo su voluntad aquí en la tierra. Porque nuestra mirada estaba puesta en lo eterno. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. La escatología da hechos objetivos tocantes a la vida después de la muerte. Nos desboza exactamente qué va a suceder con nosotros. El pasaje sigue hablando de que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nos habla también de lo que va a suceder con las personas que no van a creer en Cristo, cómo les espera también condenación. Entonces hay certeza en lo que va a suceder una vez que usted o yo muramos o que el Señor nos llame. Si sabemos lo que va a acontecer con nosotros siendo creyentes, entonces debería ser esperanza, anhelo, gozo, pero también debería de generar en nosotros un sentido de urgencia, porque tenemos familiares, tenemos conocidos que no han llegado a los pies de Cristo. Y el Señor por eso nos manda a ir y predicar el Evangelio, porque nos ha avisado lo que va a acontecer, no nos ha dejado en la incertidumbre, en la incógnita, nos ha dado claridad de las cosas que van a acontecer a futuro. Por lo tanto, somos llamados en función de lo que sé que le espera a aquella persona que no conoce a Cristo, tengo que ir a predicarle, tengo que ir a hablar de Cristo. No podemos gastar el tiempo entonces en conversaciones vanas, debatiendo, cuando en realidad lo que deberíamos de estar haciendo es compartiendo a Cristo, mostrarles a Cristo con nuestra vida, siendo testimonio a otras personas para que de esa manera ellos también, en lugar de una expectativa de condenación, más bien tengan una esperanza de vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ha conocido usted gente que piensa de esa manera? Pero si la Biblia ha venido hablando de eso desde hace, yo escucho eso desde hace, y entonces, como todo sigue igual, para mí, ¿qué no va a suceder entonces?
Y hay mucha gente que anda así hoy día. Y de nuevo, no estoy hablando de personas fuera de la iglesia, sino en la iglesia. Personas que, como yo escuchaba eso desde que era pequeño, como mi mamá lo venía hablando desde hace años, y todo sigue igual, entonces, para mí que eso más bien es cuento. Pero la Biblia nos dice más bien, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, esa misma palabra que el Señor dijo y creó y envió juicio al mundo, esa misma palabra del Señor que es capaz de hacer eso, que de lo que no había crear, esa misma palabra del Señor es la que entonces va a emitir el juicio. Dice, reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y nos sigue diciendo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que en lugar de decir, es que como no ha pasado todavía, más bien deberíamos decir, gracias Señor, porque nos da chance de seguir predicando. Porque el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, en lugar de decir, yo creo que todo eso es hablada, deberíamos decir, el Señor es misericordioso. Porque pudo haber venido 3 semanas después de que ascendió. Y listo. Y entonces nos perdemos la bendición nosotros de morar con el Señor. Pero tuvo paciencia para con todos, tuvo paciencia para que nosotros naciéramos y pudiéramos creer en Él y hoy estar sentados aquí escuchando su palabra. Tuvo paciencia con muchos de nuestros familiares, con aquella persona que usted le predicó el evangelio y se burlaba de usted, lo rechazaba y un día creyó en Cristo. Tuvo paciencia con todas esas personas que vez tras vez han doblado rodilla ante Cristo reconociendo que Él es el Señor. Y lo seguirá teniendo, pero va a llegar un momento en el cual hasta ahí llegó. Y el Señor va a emitir juicio. Entonces, en lugar de pensar, eso no es conmigo, en lugar de tener ese sentido de voy a tirarme la rico mientras tanto, más bien deberíamos de decir, Señor, gracias porque eres paciente. Porque pudiendo haber acabado con todo de un solo momento, decidiste esperar 2000 años. ¿Se imaginan ustedes la paciencia del Señor? 2000 años de estar aguantando impiedad, de estar aguantando pecado, maldad, gente que levanta su puño en contra del Señor durante 2000 años, sin contar los otros 6000 que llevamos en total. Pero todo ese tiempo aguantando la maldad del ser humano por el simple hecho de el Señor nos ama y su gracia es abundante y Él es misericordioso. Entonces nosotros también tenemos que reflejar esa gracia y esa misericordia llevando a Cristo al mundo. Porque si Dios es paciente, a veces los impacientes somos nosotros. Entonces lo que queremos es, Señor, manda juicio de una vez y se acabó. Y las personas que no conocen de Cristo, lo que les espera a ellos, según lo que nos muestra la palabra. Entonces ese debe ser el sentido de urgencia que el Señor quiere que su pueblo tenga. De reconocer que como todo se va a quemar, que como todo va a ser destruido, que así como el Señor con su palabra creó, con su palabra envió juicio por medio del diluvio, de la misma manera un día va a enviar juicio sobre la tierra. Y nos detalla cómo van a suceder los eventos. Y por lo tanto nosotros tenemos que sentir esa pasión del Señor por las almas, pero también ese anhelo, ese sentido de, Señor, tengo que aprovechar el tiempo mientras lo hay. Porque un día, simple y sencillamente, nosotros no vamos a estar. Y muchos de nuestros familiares, de las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, a quienes pudimos haberles predicado, muchos a los cuales nosotros cuando ya no estemos,
van a tener que pasar por ese periodo de aflicción y de dolor. Y si entendemos lo que la Biblia nos está enseñando, eso tiene que movernos un poquito el suelo y entonces llamarnos a hacer lo que el Señor nos ha dejado aquí como misión mientras Él no regresa. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué es importante estudiar escatología? Nos dice lo siguiente, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vean que el Señor incluso nos dice que hay bendición en estudiar sobre los eventos finales. Dejó todo un libro dedicado casi que al 100% a contarnos sobre los eventos finales. Y Él lo que quiere es que nosotros entonces, por medio de el estudio de ese tiempo, podamos nosotros entonces guardar esas cosas, guardar lo que Él nos dice para que de esa manera cambie nuestro enfoque, cambie nuestra perspectiva. Y en lugar de enfocarnos en lo de aquí y hoy, en lo que estoy pasando, en mi aflicción, en el que no me alcanza, en que estoy con esto o estoy con lo otro, más bien que pensemos, Señor, esto que estoy pasando en este momento es pasajero, minúsculo, comparado con lo que me aguarda en la eternidad. Entonces, así como estudiamos otras doctrinas que pueden ser incluso también complejas, hay otras, no solamente la escatología puede ser compleja o puede generar cierto tipo de debate, la Trinidad también lo hace. El estudio de la Trinidad también lo hace. El estudio del pecado también, la teología del pecado también lo hace. Pero como estudiamos esas otras doctrinas, de la misma manera tenemos nosotros que estudiar escatología. Jesús dio bastante información a sus discípulos concernientes a los eventos futuros con alto grado de detalle. El Señor invirtió tiempo enseñándoles. En Mateo 24, 25 está escrito, hay varios pasajes del ministerio del Señor hablándoles, estén alertas, prepárense, hay parábolas que hablan al respecto. ¿Ustedes creen que si no hubiera sido importante, no creen que el Señor hubiera invertido ese tiempo en otro tipo de enseñanza entonces? Si eso para Jesús no hubiera sido relevante para enseñarles a esos 11 sobre los eventos futuros, Él entonces hubiera enseñado cualquier otra cosa. Pero lo hizo y les dijo, y ustedes van a enseñarle a los demás. Entonces, para nosotros debería ser igual de importante entonces. Y así como Pedro, así como Juan, así como Mateo, como otros que salieron y predicaron, que estuvieron con el Señor, mostraron ese interés que incluso lo plasmaron en la Escritura, de la misma manera nosotros tenemos que tomar en cuenta los eventos futuros. Ahora, la Biblia desde Génesis nos ha relatado eventos futuros, eso está claro. No es que lo hace a partir del Nuevo Testamento, siempre nos ha relatado eventos futuros. Lo que pasa es que para nosotros hay muchos eventos que la Biblia nos profetizó que eran futuros para ese contexto, que ya para nosotros es pasado. Pero si lo vemos de una manera clara, el Señor siempre ha dado alerta, aviso de lo que va a acontecer. El Señor habló desde Génesis capítulo 3 de la redención que iba a traer a la humanidad por medio de Cristo. Lo que se conoce como el protoevangelio. El Señor desde Génesis 3 avisó, esto es lo que va a suceder. Pero incluso desde antes, desde que habla con Adán, le dice, Adán, si usted peca, si usted come el árbol de la ciencia del bien y el mal, esto es lo que va a suceder. Noé, dentro de 100 años, esto es lo que va a suceder. Y así sucesivamente, el Señor siempre ha estado hablándonos, alertándonos, avisándonos para prepararnos. Entonces, Dios
nos ha contado la historia por adelantado y lo hace sin temor a errar. Dios no nos dice, puede que así suceda, sino que nos dice, esto es lo que va a acontecer. Entonces, está en ustedes y está en mí en obedecer o rechazar. Pero el Señor lo que nos dice es, así está el panorama. Ahora es decisión suya. Con ese vistazo que le estoy dando, con esa alerta que le estoy dando, ¿qué es lo que va a hacer con su vida? Varias veces en los evangelios los escritores decían que lo que Jesús hizo era para que se cumpliese la escritura. Entonces, incluso todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra fue profetizado, eran cosas que iban a suceder a futuro, pero que Dios ya sabía, y por lo tanto Isaías escribe sobre ello y detalla cuál iba a ser la aflicción que iba a pasar el Mesías. Vemos el rey David también en muchos de los salmos, él relata lo que iba a hacer Cristo, cómo va a ser su reino. Entonces, de esa manera, lo que quiero que entendamos es que la Biblia nos ayuda no solamente en los eventos que van a suceder a futuro, sino que nos dice, esto ya se cumplió. Entonces, ¿qué nos hace dudar que lo que viene a futuro no se vaya a cumplir también? Si estamos entendidos de que la profecía referente a Cristo se cumplió a cabalidad con la persona de Cristo, ¿qué nos hace dudar a nosotros que los eventos a futuro no se vayan a cumplir con la misma exactitud y precisión como todo lo demás se ha cumplido? Si el Señor avisó a Noé que en un periodo de 100 años iba a enviar el diluvio, ¿qué nos hace a nosotros dudar que lo que el Señor nos está alertando no va a suceder? Pues, por lo tanto, con la misma certeza, con la misma convicción con la que yo leo eventos que ya son pasados, con esa misma certeza y convicción tengo que leer los eventos que están por acontecer. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eso no había sucedido todavía. Cristo no había venido. Los profetas, entonces, sabiendo, leyendo, escudriñaron, analizaron para ver en qué tiempo, qué persona, cómo iba a suceder. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos diligentemente indagaron sobre cosas a futuro, escudriñaron para comprenderlo claramente, para tener claridad de qué iba a suceder, cómo iba a suceder. En algunos casos, la Biblia lo que hace dan sombras, dan matices, pero no nos desboza en su totalidad sobre la obra que Cristo iba a hacer. Hay algunos casos incluso donde los profetas, algunos creían que algunas profecías sobre Cristo hacían mención más bien a Israel, que significaba que era Israel el que iba a pasar por ciertas cosas, por el sufrimiento, por la aflicción. Pero lo que vemos es que ellos diligentemente escudriñaron la Escritura. Esa es la actitud que el Señor desea de nosotros. Que nosotros indaguemos, investiguemos diligentemente sobre las cosas futuras para que de esa manera entonces tengamos claro el panorama. Hasta donde el Señor nos dé la visibilidad para poder entender. Van a haber cosas que no vamos a poder comprender, así como los profetas en el Antiguo Testamento no lo pudieron comprender, pero todo lo que ya está esbozado, todo lo que está plasmado en su palabra, la idea es que lo escudriñemos y lo entendamos. Entonces, esa es la inversión de tiempo que hay que hacer. Entonces, ahora sí, en los 3 minutos que nos quedan, ¿qué creemos concerniente a los eventos futuros? Ahora, la pregunta es, ¿qué creemos? Y lo planteé de la siguiente manera, porque hay varias líneas de pensamiento. Hay varias diferentes posturas, como le dije, es una doctrina que quizás genera ciertos debates, pero al final de cuentas la palabra nos detalla lo que ella dice y está entonces en nosotros en indagar diligentemente lo que ella nos está indicando. Hay
tres diferentes eventos en los cuales hay diferentes posturas, hay diferentes criterios. El primer evento tiene que ver con el tiempo del rapto. Entonces hay algunos que creen que el rapto sucede antes de la tribulación. Hay otras personas que creen que el rapto sucede después de la primera mitad de la tribulación, o sea, en los 3.5 años, habiendo pasado la tribulación, ahí sucede el rapto. Hay otros que creen que es posterior a la tribulación y hay otros que creen que el rapto sucede de manera parcial, o sea, hay ciertos momentos en los cuales el Señor llama a algunos así. Entonces, el primer evento en el cual hay ciertos criterios encontrados es con el rapto. El segundo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces están los que son amilenialistas, que son aquellos que no creen que vaya a haber milenio, por lo tanto es la tribulación y de ahí Cristo viene sin milenio. Él emite juicio y hasta ahí llegó todo, cielo nuevo y tierra nueva y listo. Por otro lado están los premilenialistas, que lo que dicen es, Cristo viene, establece su reino por 1000 años. Entonces, primero está la venida de Cristo y luego el establecimiento de su reino por 1000 años. Y luego están los postmilenialistas, que son los que creen que Cristo viene después del milenio. Y el tercer evento o el tercer tema en el cual hay controversia tiene que ver con Israel y la iglesia. Porque hay algunas personas que creen que la iglesia viene a ser o a tomar el lugar de Israel y hay otros que creen que no, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Entonces, eso es como el panorama general de cuáles son las diferentes posturas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque puede que usted esté leyendo ciertos libros, comentarios bíblicos, en donde todo está muy bien, pero resulta que hay cosas que usted lee que no es necesariamente lo que uno ve en la palabra. Hay algunos teólogos que lo que dicen es, es que esto que dice la Biblia es alegórico, son símbolos, no lo tome literal. Y entonces cuando no se toma literal, eso da pie para que uno pueda darle el sentido que uno quiera. Cuando nosotros interpretamos la escritura, lo hacemos a través de un enfoque literal. Lo que la Biblia dice es lo que ella dice. Si la Biblia nos dice que algo es como, entonces eso quiere decir que es un símbolo, porque la Biblia nos está declarando que es como algo, pero detrás de ese símbolo hay una verdad literal que ella nos está desglosando. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es interpretarla tanto de Génesis hasta Apocalipsis de manera literal. Y haciendo un estudio, una interpretación literal de la palabra, lo que ella nos enseña es, primero, que el rapto del Señor antecede a lo que es la tribulación. Quiero que veamos rápidamente a unos pasajes. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, este es Cristo enviando carta a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, haciendo una interpretación literal, lo que nos dice es que aquellos que guardan la palabra del Señor, o sea, que confían en lo que Él les dice, que descansan en lo que el Señor dice, van a ser guardados de la prueba que va a acontecer sobre la tierra.
Entonces, eso es una interpretación literal de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Luego en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, si hay esperanza, si no es de entristecerse, es lo que dice es, ¿por qué razón? Por lo siguiente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces ahí nos está hablando, vamos a ser arrebatados todos aquellos que hemos creído en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedamos estaremos con el Señor. Pero si seguimos leyendo del capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos habla del juicio que va a caer sobre la tierra. Entonces, haciendo una interpretación literal, nos habla de un evento que sucede y luego de otras cosas que siguen después de ese evento. Ahora, quiero que noten también lo siguiente. La iglesia es mencionada en Apocalipsis 1 hasta el capítulo 4, y a partir de ahí en adelante, cuando ya empezamos a ver el derramamiento del juicio del Señor, de la ira del Señor sobre la tierra, de ahí en adelante no se vuelve a mencionar la iglesia. Hasta en el capítulo 19 con las bodas del Cordero. Entonces, todo lo que tiene que ver con el juicio del Señor sobre la tierra, no hay mención alguna sobre la iglesia durante ese periodo de tiempo. Se menciona antes de ese evento y se menciona después de ese evento. Por otro lado, bueno, eso es con respecto al rapto. Sobre la segunda venida de Cristo, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, igual, haciendo esa interpretación literal, haciendo esa interpretación no simbólica, no alegórica, sino lo que la Biblia tal cual dice, creemos en una segunda venida de Cristo que precede al milenio, pero que difiere con el rapto. En el rapto el Señor no posa su pie sobre la tierra, sino que Él más bien nos lleva a sí mismo. En la segunda venida el Señor posa su pie y empieza a emitir juicio Él y a combatir contra las huestes de la tierra y las huestes del diablo. Y de ahí el Señor, como ya sabemos, es victorioso y establece su reino, que es el milenio, por 1000 años. Pasajes para que los tengan de referencia: Apocalipsis 19, 11 al 16, Mateo 19, 28 y Daniel 7 del 13 al 24. Entonces tenemos el rapto de acuerdo a la interpretación literal que nos hace la palabra, a la observación tal cual de la escritura, no alegorizando, no haciéndolo simbólico, sino que lo que la Biblia dice es lo que ella dice. Nos enseña que el rapto antecede la tribulación, nos enseña que Cristo viene a la tierra y luego establece su reino por 1000 años. Y respecto a Israel y a la iglesia, el Señor lo que nos dice es que sus pactos, sus promesas con Israel no han terminado, no han quedado inválidas. Por lo tanto, son para Israel y el Señor trabaja con la iglesia para su propósito, para su plan, pero no son lo mismo. Entonces, todo lo que el Señor tiene para Israel, el Señor se lo prometió a Abraham,
Y eso sigue todavía estando vigente, esos pactos siguen estando vigentes, porque el Señor no cambia, el Señor no miente, y por lo tanto todo lo que Él ha dicho, así va a ser. Pero hoy día ha hecho un paréntesis en el cual, por medio de la iglesia, lleva su plan de evangelismo, de llevar las buenas nuevas al resto del mundo. Pero va a llegar un momento en el cual la iglesia es tomada y de ahí en adelante retorna con Israel a completar su propósito que tiene con su pueblo. Y de ahí en adelante el Señor lo que nos enseña es que el pueblo de Israel va a pasar aflicción, sufrimiento, pero dentro del pueblo de Israel el Señor tiene un remanente fiel. Algunos pasajes que nos hablan sobre ello, Génesis 12:7, nos habla de la bendición que el Señor iba a hacer a través de Abraham, y nos habla de la tierra que Él le iba a dar a Abraham. Capítulo 13 también, versículos 15 al 17, nos habla también de la descendencia que iba a tener, nos habla también de que iban a morar para siempre en la tierra. Romanos 11, 25 al 32, nos habla de que va a haber una restauración para Israel. Si el Señor ya hubiera terminado con Israel, no hace falta que lo restaure, entonces lo desecha. Pero como no ha terminado con Israel, el Señor va a restaurar a su pueblo. Y luego en Apocalipsis capítulo 7 se mencionan 144,000 sellados, que de nuevo, haciendo una interpretación literal de lo que dice la palabra, ahí nos detalla que son 12,000 de cada tribu y nos da el nombre de la tribu, y son 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta otra, y así sucesivamente. Entonces no hay forma, a menos de que uno alegorice, de que uno lo simbolice, de que se refiera a alguien que no es Israel, de meter a la iglesia dentro de ese grupo, siendo claro que el Señor nos habla, que son 144,000 personas pertenecientes al pueblo de Israel. Y eso lo vemos durante el periodo de la tribulación. Entonces, ¿a qué voy con esto? El 9 de enero, cuando estudiemos los eventos como tal de los últimos tiempos, quiero que tengamos claro cuál es la postura sobre la cual los vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar el rapto, vamos a estudiar el milenio, vamos a estudiar sobre la Nueva Jerusalén y otros temas, pero todos desde la perspectiva bíblica, lo que la Biblia nos enseña de manera literal, sin alegorizar, sin hacerlo simbólico, porque es la manera en la que interpretamos toda la Biblia, desde Génesis en adelante. Si yo alegorizo, si yo escojo cuáles pasajes sí, cuáles pasajes no, ¿qué me da garantía entonces de la interpretación bíblica que se hace? Pero como la tratamos por igual, como entendemos que el mensaje del Señor es un mensaje claro, es un mensaje que Él nos permite comprender por medio del Espíritu Santo, no tengo necesidad yo de andar inventando cosas que la Biblia no me dice, ¿verdad? Ahora, cierro con esto. Uno podría ser amilenialista, podría ser pretribulacionista, lo que quiera, que sin Cristo en el corazón, igual va al infierno. Entonces, esas son posturas de eventos que ahorita no conocemos, no hemos visto. Pero tenemos que estar seguros, primero, de que somos de Cristo. Hay personas que creen en el rapto antes de la tribulación, genial, excelente. Pero si no tienen a Cristo en el corazón, de nada les sirve. De nada sirve. Entonces, hay mucho debate que sucede, pero la esencia de esos debates tiene que llevar a la persona. ¿Y usted es nacida de nuevo o no? Porque hay muchas personas que con su postura en los eventos del fin, con todo lo que crean,
Si no tienen a Cristo y ya murieron, están en el infierno. Entonces, eso no nos lleva a nosotros, no nos da a nosotros salvación. Lo que nos da a nosotros salvación es la fe en Cristo. Y por lo tanto, en lugar de generar división, en lugar de generar contienda, que la raíz medular de todo sea: conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Su esperanza está puesta en Cristo. Si la persona conoce a Cristo, ok, estudiamos la palabra, que el Señor sea el que nos guíe, pero que nuestra meta, más allá de ganarlos a pretribulacional, a milenialista, no, ganémoslos a Cristo. Que esa sea la misión como iglesia. Que el Señor nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, alertar al mundo sobre los eventos futuros, sobre qué cosas van a acontecer, con ese sentido de urgencia, porque sabemos que lo que le espera a la humanidad sin Cristo es castigo, condenación. Y somos nosotros los que tenemos el mensaje. Entonces, aprovechemos el tiempo porque los días se acortan y cada vez el mundo está más alejado del Señor. ¿Okay? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir en tu palabra. Rogamos, Padre, que nos dirijas, Señor Dios, nos guíes a toda verdad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Dios, a descansar firmemente, primero en la obra redentora de Cristo, Padre. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, que no ha abierto su corazón a Cristo, Padre Santo, ruego, Señor Dios, que lo inquietes, que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor, para que de esa manera, lo primero, Señor Dios, que genere ese cambio sea Cristo en su corazón. Más allá, Señor, de un estudio bíblico, de una postura teológica, más allá, Señor, de eso, lo que nosotros tenemos que estar claros es nuestra posición en Cristo. Entonces, ayúdanos, Padre Santo, a que esa sea nuestra base, Señor. Cristo. Y sobre eso, Señor, edificamos. Guíanos, Padre Santo. Te pido por esas personas que no te conocen, Señor, para que puedan doblar sus rodillas ante ti, reconocer a tu Hijo Jesucristo como el único, suficiente Señor y Salvador. La única persona, el único medio por el cual usted nos da escape, nos da salida, nos da esperanza del juicio, de la condenación que se avecina en el mundo. Gracias por eso, Señor Dios. Los que están en Cristo tienen esa esperanza y ese anhelo de que ausentes del cuerpo, pero presentes con Cristo. Llévanos, Señor Dios, el día de hoy con esa esperanza, con ese anhelo a nuestras casas y que nuestro día a día se viva en función de ese sentido de urgencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anuncios.